¿Volverías a ser reina? En este momento de mi vida, pues no, pero si volvieran a ser, ay, de pronto sí, porque yo pasé tan bueno y fui tan feliz. ¿Tú te acuerdas, Pau, de la pregunta en Miss Universo? Señorita Santa Fe de Bogotá, si usted fuera elegida presidente de este país, ¿usted qué haría? Le dije, pues lo mismo que haría el presidente si fuera elegido reina, el ridículo. ¿La competencia es como la pinta? Así como que patada, así, codazo. No, no, ¿No? para nada. Es que sabes cuál es la verdad y ojalá no me maten por eso, pero hay muchas que van como porque, pues sí, es divertido y es divertido, pero no todas son igual de competitivas. Yo soy supremamente competitiva. La gente que comenta, pero ya se te notan los años. Pues eso es como lo normal. Les digo, es que quiero recordarles que soy humana y no quiero verme nunca, ni de 20 ni de 30. Me parece ridículo. Un gusto culposo. Sí, yo tengo uno. Y lo tengo por ahí apuntado para cuando me acuerdo. Y tengo uno bueno por ahí, tengo uno bueno. Yo tenía un sueño, Moni. ¿Qué sueño? Entrevistar a una reina de belleza. Está cumpliendo un sueño y qué honor el que le está haciendo, Juan Camilo. Pero soy la primera. No, mentiras. Eres la segunda. Ah. Mafer Istizábal también. sí. ¿A quién? Mafer Istizábal. Ah. No, pero es que estamos hablando de una virreina universal de Exactamente. la Y virreina universal. Y estás hablando Que de ahorita vamos a una echar ese reina del cuento. siglo pasado y María Fernández de este siglo. Pau, gracias por estar en Lo Más Viral. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Paola, con una carrera tan amplia como la tuya, ¿cómo se siente este regreso a la televisión? Además, a una de las series que tengo que decirle, Juan Camilo, me la he repetido Yo también. las veces que he querido. ¿Se alcanzan a sentir otra vez esas cosquillitas? Son cosquillitas, ¿no? Sí se sienten las cosquillas en la barriga, claro, y sobre todo con esta producción porque ha generado como un run run. Hay mucho fan de La Venganza de Analía de la primera temporada, hay mucha gente a la expectativa y este personaje que yo tengo no es un personaje común y corriente, realmente es excepcional, es fuera de lo común, es un personaje como, pues yo nunca la había visto así. Por lo menos en ninguna producción ni colombiana ni latina, de pronto en alguna producción americana la he visto por este estilo, como con estos tintes, estos colores, pero es totalmente distinta a todo lo que hemos visto. Entonces es ese cosquilleo por saber cómo va a reaccionar la gente. ¿Cómo te sientes en ese papel de villana? Ay, a mí me encantan, y yo creo que a todos los actores les gusta. Has hecho varios, ¿no? No, sabes que no tantos. En Estados Unidos hice una asesina en serie. En Colombia, en Mentiras Perfectas, con Caro Gómez, pues no era villana. Que era psicóloga. Era la psicóloga y era pues bastante perversa. Y ahora esta, pero en realidad no me ha tocado mucha villana. Pues uno dice villana, no es que sean villanas todas, sino que se le dice villana a la que es la antagonista o la que viene como con la carga pues si la protagonista es la buena, entonces esta viene con la carga de lo malo. Entonces sí, no he tenido tantas. ¿Cómo te fue en ese reencuentro con Carolina Gómez? Yo no sé si decirle reencuentro, porque pues ustedes igual ya se habían visto y pues fueron reinas de belleza, pero ¿lo sentiste así, como un reencuentro? Sí, es un reencuentro porque cada una tiene su vida, cada una, bueno, además yo viví por fuera por muchos años, a veces nos reencontramos como en Mentiras Perfectas o en reuniones sociales o porque tenemos amigos en común, pero nunca habíamos estado así tan compenetradas en una producción por 5 o 6 meses, trabajando de la mano. Entonces fue muy bonito, como dice Caro, es algo que nos debíamos y nos merecíamos, porque siempre había una conexión, pero no habíamos podido disfrutar de esa conexión. Y esta vez lo logramos hacer y fue muy especial. Y hay un podcast que ustedes hacen. Sí. Que el podcast está pegado en redes sociales. ¿Por qué deciden hacer ese podcast? Pues en realidad esa es una producción de la hermana de Caro, de Silvana Gómez, que hace podcast, es una productora de podcast y tiene particularmente en donde pone a 2 personas a conversar. Y nos había invitado a propósito de esta reunión en La Venganza de Analía 2 y nos sueltan ese micrófono y nosotras no paramos de hablar. Y lo que quería Silvana era que habláramos como de esa época del reinado, que es algo que a todo el mundo le fascina. Nosotros como que decimos, puchas, vamos a hablar de eso hasta que seamos viejitas, porque nosotros pasamos por ahí hace 34, ella 33 años, pero a la gente todavía le gusta
como escuchar esas historias. Sí, increíble. Yo tengo que decir, Sí. Juanca, que a mí me impactó. De todo lo, Pau cuenta cosas tremendas y lo mismo Carolina también, pero hay unas, a mí me impactó mucho cuando tú cuentas lo que era también lidiar un poco con la imagen de Colombia en esos años, ¿no? Sí. Y como reinas y tener que hablar de Colombia y tener también que soportar comentarios y demás. ¿Cómo Sí. fue eso, Pau? Sí, los 90 fue una época complicada para el país. Era una época, bueno, incluso los 70s, 70s, 80s, como que, bueno, Colombia siempre estuvo como amarrado a temas de la marihuana. Por ejemplo, entonces en los 70s, 80s era ese tema, pero no había como la fuerza o esa parte tan oscura de los 90s, que fue lo que nos trajo los carteles. Y eso sumado a la violencia que generaba el narcotráfico. Entonces, cuando uno llegaba a cualquier lugar, incluso hoy a veces no falta el ignorante que uno dice Colombia y entonces hablan de droga cuando ya hemos demostrado que somos tantas cosas tan diferentes. Pero en ese momento era lo único con lo que asociaban. Después con la selección Colombia, pero en ese momento era pues como enfrentar o arrancar una conversación hablando de Pablo Escobar o de droga. Y entonces, ¿qué pasa? Uno pues no lo puede tomar personal, uno debe entender que el que está al frente es un ignorante, porque si es lo único que se le viene a la mente, entonces hay que instruirlo, educarlo y darle la vuelta para que termine enamorado del país, que también a su vez no solo es una gran labor y es un trabajo muy interesante, sino que es un honor cuando uno lleva la camiseta o la bandera de Colombia a cualquier mundo, y uno tener que hacer ese trabajo, pues termina siendo como un golazo. Pero la lucha era brava, me imagino. La Por lucha, acabar con ese... sí, sí, pero pues era parte del trabajo que asumíamos, porque en ese entonces, bueno, y sigue siendo, la señorita Colombia es una representante, una embajadora del país, y su trabajo pues es lógicamente vender, mercadear, publicitar, hablar, traer gente, generar interés, como picarle en el cerebro a la gente, y cuando uno lo asume como un trabajo, pues se vuelve un reto interesante. Yo sé que no se puede, pero ¿volverías a ser reina? En este momento de mi vida, pues no, pero hay muchas señoras que quieren. Pero si volvieran a ser, ay, de pronto sí, porque yo pasé tan bueno y fui tan feliz, conocí tantos rincones de Colombia y a tanta gente, y sobre todo la cultura colombiana, porque cuando uno va como reina, hay toda una muestra cultural en términos de gastronomía, de baile, de las artes, la música, y uno de verdad logra adentrarse en esas subculturas de nuestro país y se vuelve muy, muy interesante. Es un proceso de aprendizaje muy lindo. Y por ese lado me encantó. Además, lo que uno alcanza a hacer a nivel de labor social, recaudo de fondos, apoyar diferentes fundaciones y entidades, es muy trascendental, y se logra de verdad hacer algo muy importante. Y por esa razón, sí, si tuviera 20 años lo volvería a hacer. ¿Tú te acuerdas, Pau, de la pregunta en Miss Universo? Ay, Dios mío, esa pregunta fue un desastre, y fue además muy, muy interesante porque fue la misma pregunta que me habían hecho en Señorita Colombia, pero no con el jurado, sino algún periodista de esos astutos que lo quieren corchar a uno. ¿Cuál era? La pregunta era, bueno, la pregunta final, donde estamos las tres, ¿qué haría yo si fuera elegida presidente o líder de mi país? Y yo como que dije, ay, esto no me puede estar pasando, porque fue muy controversial cuando yo fui señorita Bogotá. Algunos de los periodistas, además como tengo el apellido Turbay, entonces vamos a corcharla por el lado del presidente. Entonces me dice, bueno, a ver, señorita Turbay, señorita Santa Fe de Bogotá, si usted fuera elegida presidente de este país, ¿usted qué haría? Además así como con ese tono. Y en medio de muchos periodistas le dije, pues lo mismo que haría el presidente si fuera elegido reina, el ridículo. Yo no estoy preparada para ser presidente. Entonces, claro, eso fue, guau, guau, todo el mundo se reventó de la risa, el periodista quedó como un zapato. Toda la lógica. Y me preguntan lo mismo Sí. en Miss Universo, y yo pensaba, ¿yo por qué no me preparé para esto? Entonces, pues obviamente cae uno en lo típico. World Peace. No. Pues obviamente muy tranquilita. Yo decía, no, pues como encaminar a mi gente hacia un camino. Además se hablaba mucho del tema de la paz en Colombia, se sigue hablando, es un tema recurrente, pero sí, me fui por ese lado, pero pensaba,
o sea, lo que es la vida, las ironías. Y bueno, pero ahí salí bien librada. Hay una anécdota que tienes maravillosa de Miss Universo. Em, Primero, pues, Pau, ¿qué se sintió después, pues, de que ya eres virreina? Pues que estuviste a nada de ser Miss Universo. ¿Cómo fueron ¿Cuál es la esos anécdota? momentos? No, la anécdota es cuando el presidente de Miss Universo ahí te busca, ¿no? Sí, pero también el presidente de Colombia en ese entonces, César Gaviria, Sí. inmediatamente, cuando están rodando créditos, empiezan, señorita Colombia, Paola, Paola, la sabe más del presidente de Colombia. En los otros países yo creo que ni se habían enterado, bueno, por lo menos en Namibia no se habían enterado que ella había ganado y yo toda fabulosa, qué pena, tengo que hablar con el presidente. Y todo el mundo como, wow, qué importancia, como que veían la trascendencia que tenía eso en el país. No, y ya después el presidente se nos acercó a mis papás y a mí y nos dicen, miren, con el dolor en el alma, hubiera sido el año pasado, el año siguiente, Paola es Miss Universo. Este año, infortunadamente, no se pudo. Como que nosotros, bueno, igual yo estaba feliz con mi segundo puesto, nunca nadie había llegado a ese lugar. Y bueno, pues como que me fui con la felicidad. Yo no soy de las que mira el vaso medio vacío, sino medio lleno. Además me iba a dar con un noviecito que tenía. Y la verdad es que yo pensaba, "Ay, donde yo gane eso se me va a dañar el viaje". Claro. No, bueno. Entonces, bueno, no, pero anécdotas hay. Sí, Cuéntanos una ahí. eso, no, pues a ver, es que yo ya sé cuál quieres que yo cuente, pero ya no lo quiero contar más. Porque suena horrible. Pero no, fue muy lindo, muy lindo. Y pues hicimos amistades muy lindas entre las latinas. Hoy por hoy pues sigo siendo muy amiga de la señorita Ecuador, de Soledad Diab. Tenemos nuestro chat de latinas de Miss Universo y nos hablamos. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿La competencia es como la pinta? Así como mejor que dicho, patada, así, todo, codazo. No, no, ¿No? para nada. No, Pero no no todo lo es color de es. rosa tampoco. ¿O sí? Es que sabes cuál es la verdad y ojalá no me maten por eso, pero hay muchas que van como porque, pues sí, es divertido y es divertido, pero no todas son igual de competitivas. Y eso solo sucede entre las más competitivas. Yo soy supremamente competitiva. Había otras también muy competitivas, pero eran muy pocas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues además, bueno, yo pienso y bueno, toda la vida me enseñaron eso en mi casa, uno no debe ser mejor porque los demás sean peores, uno debe ser excelente porque sí, y el único punto de comparación que uno debe tener es el propio. O sea, mi desempeño estuvo en este nivel en tal competencia, ahora tengo que pasar acá, en las calificaciones, no sé, en mis resultados, en mi trabajo, y yo debo superarme a mí misma. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo no estoy mirando a la otra, ni tratando de que ella se vea peor o yo verme mejor que ella. No, si yo me concentro en mí y en ser excelente yo, pues entonces siempre voy a sobresalir. Y ahí, pues nada, yo simplemente procuraba ser la más puntual, la más concentrada y sabiendo que, igual que en Señorita Colombia, yo estaba aplicando para un trabajo. Claro. Y yo tenía que competir para ser la más sobresaliente en ese trabajo. Y es simplemente estar muy enfocada, muy concentrada, mirar a ver qué se espera y saber, o por lo menos tratar de sorprender en cada uno de esos aspectos. Y ya, y así fue. Ahora que mencionabas lo de la pregunta en Miss Universo, le dan muy duro a las reinas con las respuestas, ¿no? No, es que hay unas que sí tienen unas salidas en falso, pero el problema es que hay gente que se pone muy nerviosa. Hasta yo me he puesto nerviosa y uno sale con unas babosadas, pero no porque piense así, sino que a veces como que la parte motriz aquí o la boca habla así y el cerebro está pensando otra cosa. Hay una desconexión por los nervios. Ay, qué pecado. Que seguramente en una conversación como esta o con los amigos o privada, pues uno no sale con esas respuestas. Pero el problema es que uno está bajo el ojo de un país entero y en el caso de Miss Universo de un planeta entero, bueno, por lo menos la gente que le gusta estos temas, hay millones de espectadores y la presión es muy grande y no se les olvide que uno va a esos certámenes
con 18, 19, 22, bueno, hoy en día ya van de 23, 24 años, y por eso hay también otro perfil de mujer, que son niñas que ya han tenido un fogueo distinto, que han asistido a una universidad, que de pronto han tenido que debatir, entonces ya llegan con mucho más información, con mucho más cancha y lógicamente con un desempeño distinto a la hora de hacer sus entrevistas. Las entrevistas y lo otro, Pau, pues seguramente lo viste también porque lo vimos todos, el episodio con Ariadna, cuando la nombran, Ay, qué pecado. Ay, o no, sea, no, 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 no. nadie lo podía creer. Sí, pero yo decía, es lo mejor que le hubiera podido pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Ariadna queda de Miss Universo, pues sí, queda Miss Universo y listo. ¿Quién se acuerda de la Miss Universo de ese año? Nadie. Pero todo el mundo se acuerda de Ariadna, que fue la que le quitaron la corona. Entonces, ese tipo de momentos, si uno de verdad los capitaliza, se vuelven unas situaciones a favor. Y yo, de hecho, en Twitter, pues X de ese momento, yo escribí, es lo mejor que le hubiera podido pasar. Pasará a la historia, tal cual como ha hecho. Y todo el mundo se acuerda de ella. Pau, hablando de los concursos nacionales de belleza, cuando le pregunto a mis papás, pues el tema como era antes, se reunían en las casas, mejor dicho, era el Anotábamos los plan, puntajes y todo, era algo sí. supremamente importante, pero han cambiado las cosas. ¿Qué ha pasado? Sí, pero fíjense que antes no había tantos eventos nacionales. Esta señorita Colombia venía de una elección de las únicas mujeres que representaban a su departamento para aspirar al único título que había en Colombia, que era señorita Colombia. Hoy en día hay una señorita Colombia, hay una Miss Colombia, hay una que va a un concurso, la otra va a otro concurso. Hoy en día hay muchos reinados, entonces casi que se ha diversificado todo. Adicionalmente, en esa época solo había 2 canales de televisión, más Inravisión, que era el canal público. La gente veía o un canal o el otro. Entonces, este tipo de eventos se llevaba todo el rating. Entonces, todo el mundo estaba enfocado en un acontecimiento. A esa hora no había nada más pasando en Colombia. Entonces, cuando uno ve que todo el país está concentrado en un tema, pues lógicamente se lleva toda la atención y todo el cariño y todo pues este fervor. Hoy hay una oferta enorme en todo, en concursos de música, en deportes, bueno, en entretenimiento. Entonces ya las cosas se van volviendo más de nicho y así también se va segmentando un poco más la población. Hoy tenemos más opciones y por eso de pronto creería yo que ya este concurso tiene menos atención. Pero no deja de ser importante porque sigue siendo la representante de Colombia, sigue siendo una mujer que hace una labor social importante, sigue reuniendo gente alrededor de una causa muy bonita. No es que sea, sí, yo no diría que pasó de moda, simplemente hay más opciones y hay para todos los gustos. Tú siempre te sentiste así de hermosa, Pau, porque eres una mujer muy bella, pero eras consciente de que eras así de linda y que además podías llegar a ser reina, virreina universal. No, yo la verdad nunca me sentí bonita, nunca pensaba en eso. No es que me sintiera, pues que no fuera bonita, pero simplemente no le ponía atención a eso. De hecho, hoy tampoco le pongo tanta atención. Me vine a dar cuenta que era bonita en mi adolescencia porque me paraban en la calle y me ofrecían hacer comerciales. Desde los 15 años me llamaban para ofrecerme ser señorita Bogotá y yo pues, sí, como que nunca, porque no era un tema en mi casa. Nunca se habló de eso, a pesar de que mis papás son físicamente divinos y como personas son espectaculares, inteligentísimos. Nunca me criaron como, ay, es que eres tan preciosa, eres una muñeca, eres divina, mírate al espejo. Nunca. No, yo nunca me miraba al espejo. Hoy en día no me miro al espejo. O sea, yo no tengo espejo en mi baño, con decirles eso. Entonces nunca fue un tema importante. Después, haciendo los comerciales, me di cuenta que tenía algo que gustaba y lo utilizaba pues para ese trabajo, para hacer comerciales. Y más adelante me envolvieron con el tema Señorita Colombia, vendiéndomelo como una oportunidad para trabajar con muchas poblaciones a nivel social, para tener un impacto social. Y eso fue lo que me llamó la atención. Ahí me di cuenta, pues que sí, que tenía un plus, pero sobre todo yo construí todo sobre mi personalidad, que es lo que hoy en día permite que yo esté sentada aquí con ustedes y que conecte con la gente allá, porque pues uno puede ser bonito, pero pues si no pasa de ahí, nada, ahí se muere como el encanto. Pero si uno tiene algo que ofrecer y si uno tiene una forma de enganchar
o naturalmente engancha con la gente, entonces eso sí trasciende y en el tiempo y se vuelve algo mucho más sólido y más fuerte. De eso siempre fui consciente y lo que te hablaba de la competitividad, o sea, mi papá decía, es demasiado competitiva, donde no gane se va a frustrar. Y yo fui gimnasta y siempre estoy acostumbrada a competir. Para mí eso era una competencia. Y me acuerdo, hay una anécdota ahí que Juan Gozaín le dijo a mi papá, porque yo me gané el concurso del mejor disfraz. Sí. Y había un agüero que decía que la que gana mejor disfraz nunca gana la corona. Y después de eso mi papá dijo, uy, no, que se va a morir, pues si eso es un tema de mal agüero. Yo decía, no importa, yo voy a romper con todos los agüeros, rompo con este y rompo con el del vestido verde, que había un agüero que decía, la que se va de vestido verde nunca gana, me pongo vestido verde, porque eso quiere decir que nadie se va a vestir de verde, entonces yo voy a romper ese agüero. Y Juan Gozaín le dice a mi papá, no, tranquilo, Gabriel, que si ella no gana, va a quedar de primero o de segunda, ella queda de finalista, con toda seguridad, porque pues... Y mi papá le decía, no, es que ya no le sirve quedar de segundo o de tercera, ella solo le sirve ganar. Si no, se va a frustrar. Y cuando fui a Miss Universo, mi chaperona, Liliana de Lara, me decía, ¿de qué va a quedar? Me llamó la noche anterior. Y, Lili, yo creo que yo quedo primera o de segunda. Me dice, ¿pero por qué está tan segura? Porque soy la que siempre está en el centro, adelante, me llaman para hacerme todas estas evaluaciones psicológicas, siempre me están entrevistando y estoy además salgo 5 o 8 veces, no me acuerdo, en el baile, cada una sale una vez, yo quedo primero de segunda. Y bueno, me decía, pero no piense así porque de pronto se muere donde no quede. Pau, ¿qué opinas de los estándares de belleza hoy en día y de los estándares de belleza que han existido siempre, que han sido criticados por muchos, pero también apoyados por otros? ¿Qué percepción tienes de los estándares de belleza en las mujeres? Pero cuando tú hablas de estándares, dicen los prototipos de belleza. Los prototipos de belleza que se han creado. No, yo creo que, a ver, antes de los estándares, al igual que vamos pues a lo mismo, cuando hay una exposición solo en un lugar, en una revista, en un canal, pues es como que eso se va homogenizando y se va unificando y toda la opinión alrededor de eso se va consolidando. Pero cuando tenemos tantas plataformas, tantos canales, tantos medios para recibir información, entonces ya se va segmentando. Antes la belleza era de pronto la mujer voluptuosa, caderona, así como pues con sus pechos grandes. Después pasamos a una época que eso también va muy asociado con la economía, con lo que está sucediendo. Pasamos a unas mujeres delgaditas, flaquitas, las modelos que eran raquíticas. Después pasamos otra vez a una mujer más rellenita y hoy estamos pasando a varios tipos de belleza. Entonces yo creo que el estándar de belleza ya no es único. En una época era la clásica, hoy en día es tan válida la clásica como la exótica, como la sexy, como la más muñeca de porcelana. O sea, cada una tiene su estilo, entonces son varios estándares de belleza los que se están posicionando. Obviamente hay unos, digamos en este momento, el de las Kardashian, hace unos años cogieron como más fuerza, que es más como, pues así como grandecitas, la cinturita, el trasero así grande, los labios grandes, ese ha cogido mucha fuerza, pero yo pienso que igual con los gustos, hay tantos gustos que hay diferentes prototipos o estándares de belleza y ya dejó de ser uno solo. Siguiendo un poco lo que dice Juanca, Pao, y te lo pregunto también como mujer, pues además yo que no fui reina, pero uno de mujer siente esta presión del tiempo, ¿no? Que el tiempo está pasando. Sí. En tu caso puntual, que además pues eres una mujer muy bella y fuiste reina, ¿sientes también esa presión? No, a mí eso no me presiona, pero sé que a muchas mujeres de mi edad sí. Pero creo que yo soy de una generación que nos tocó romper con muchos estigmas, con muchos paradigmas. Por ejemplo, yo tengo 54 años. En este momento, uno de los temas de moda es la menopausia y romper con esa pendejada de que la mujer llega a la menopausia y se le acaba la vida. No, hay toda una revolución y toda una nueva postura en donde se habla de la menopausia como lo que es el fin de un ciclo,
en donde ya se acaba ese ciclo o esa etapa de fertilidad de la mujer y la energía se concentra en otra cosa. Ya no vamos a criar ni a procrear, no, ya, chao, quedó chuleado y ahora nos vamos a concentrar en nosotros y eso ahí arranca como un tema que en Oriente pues hablan ya como de la sabiduría de la mujer. Eso no existía hace 10 años. Entonces yo llegué pues con la suerte de poder romper eso, igual como a los 40. A los 40 ya como que nos veían viejitas y cuando yo llegué a mis 40 era, no sé, como que estaba de moda el sex appeal de las mujeres en sus 40. Los 40 son los nuevos 30. Y he logrado pues participar dentro de esa generación que rompe con todos esos paradigmas. En cuanto a la edad, pues se están dando cuenta que hoy en día las mujeres de canas son súper sexy, las mujeres de 60, pues ahí tenemos a Demi Moore que está rompiéndola. Julia Roberts, que también no sé si ya tiene 60 o va a llegar a sus 60, que está fenomenal. Y hoy en día como que la juventud dura mucho más. Además hay papeles, por ejemplo en mi trabajo. Los roles en las historias que se cuentan, cada vez hay más para mujeres mayores. O sea, yo he sido protagonista a mis 50 y pico de años. Antes las mujeres de 50 eran las abuelitas de la serie o de la novela. Hoy en día somos las protagonistas y las antagonistas. Se cuenta más porque además, o sea, los tiempos han cambiado. Antes la vida se acababa a los 60. Y los abuelos y la gente se moría a los 60, 65. Hoy en día estamos durando hasta los 90 y fabulosas con planes, con proyectos. Entonces, en ese sentido, pues no siento la presión. Claro, hay muchas críticas, entonces no falta, la gente que es muy chistosa, que comenta, pero ya se te notan los años. Pues eso es como lo normal. Les digo, es que quiero recordarles que soy humana y a los humanos se les nota los años y no quiero verme nunca ni de 20 ni de 30, me parece ridículo. Yo quiero verme de la edad que tengo, obviamente sana, pero pues alineada y sincronizada con el momento que estoy viviendo, porque cuando uno representa la edad que está viviendo, quiere decir que ha chuleado todo antes, y lo ha vivido plenamente. Cuando uno quiere parecer de 30 o de 20, teniendo 50, quiere decir que se quedó en una etapa no bien vivida y no ha podido evolucionar. Y yo pienso que madurar es lo que le pasa a cualquier persona y si están bien llevados los años, bienvenidos. Y el que critica lo único que hace es hablar no mal de uno, sino de usted, mijito o mijita. No, y además yo sí le pongo, y le agrego para que hay más presión en el caso de las mujeres, o sea, le ponen más ojo a las mujeres cuando envejecemos que a los mismos No, a un hombres, hombre y no eso le dicen, ay, cómo jamás. está de No, viejo, todo lo contrario, ay, que cómo pues, está de canoso, nada que ver. No. Bueno, Moni, vamos a pasar ahora a una sección icónica de este programa, de lo más viral, que son preguntas rápidas. Para respuestas Muy cortas, exactamente. Respuestas rápidas, vamos a ver si me salen las respuestas rápidas, porque como han visto, yo me extiendo. Empecemos, Pau. ¿Reina o actriz? Actriz. una cosa de la que te arrepientas. Sí, de una mini lipo que me hizo una vez. ¿Cómo es eso? De pendeja. Sí. Porque ni siquiera me la iba a hacer. Fui a acompañar a una amiga a que le pusieran sus puchecas. Sí. Y Sofía había nacido, mi hija Sofía, y el doctor me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo quedó? Yo, no, bien, ¿no? Yo solo tengo que rebajar aquí los conejos. Yo se los quito, así, ambulatorio. Eso es como un tiro. Y eso no me lo hubiera hecho. Qué pendejada. Un secreto. Pero es que los secretos no se cuentan. Uno que puedas contar, Ay, no, ¿cuál? ¿Secreto mío? o del reinado, o de algo que no sé. ¿Un secreto? Ay, no, me cogieron, quedé en blanco. No, Bueno, no. Esa pasémosla. Esa pasémosla. Un gusto culposo. Sí, yo tengo uno. Y lo tengo por ahí apuntado para cuando me diga. Esa la tenía ya preparada. Yo lo tenía preparado porque a veces digo, y tú siempre me lo preguntan y siempre se me olvida. Pero un gusto culposo, el pan de yuca. No, pero hay otros. Ay, ahora me acuerdo. Y tengo uno bueno por ahí, tengo uno bueno. Algo que te saca la piedra. Oye, el desorden y la mediocridad. Y la impuntualidad. La última vez que lloraste. Sí, ya me acuerdo. ¿Hace cuánto fue? No, hace rato. ¿Sí? Sí, pero obviamente con mi marido, cuando me saca la piedra. Pero hace rato, ya, hace rato. Sí, Lo mejor de ser actriz. poder vivir la vida de otros.
poder vivir las emociones de otros. Lo peor, Los horarios. Una pregunta que esté mamada de responder. Ay, no, cualquier cosa sobre el reinado. Es que llevo 35 años respondiéndote. Pero no es que esté mamada. Pero digo, ay, no, ¿sabes qué es terrible? Que las entrevistas empiecen con el reinado. Claro. Pues como si fuera lo único importante que uno ha hecho en la vida. Pero bueno, es un título bonito en Colombia y le tienen cariño, entonces pues no hay que lucharlo. una manía, Una manía, soy obsesiva con el orden, por eso es que me saca la piedra el desorden. Una manía, por ejemplo, que mis compañeros se mueren de la risa. En un set, si veo la mesa mal puesta, siempre la organizo. Si veo algo como no va, lo organizo. Las camas, me desesperan las camas mal tendidas en los sets. Yo soy muy de organizar cosas. Bueno, Pau, un placer, de verdad, esta charla. porque yo sí tengo que hacer una pregunta final antes de que usted la Sí. decida. Y es que Pau tiene ya más de 30 años de casada y hay que preguntarle, porque estoy segura que muchos quieren saber, ¿cuál es ese secreto o esos consejos para un matrimonio feliz? Pues número uno, Paciencia. número uno, ser sensato, honesto, cuando decide comprometerse con esa persona y saber que se está comprometiendo con lo que tiene al frente y no con lo que se imagina que es esa persona, porque si no, ya arranca mal la cosa. Tener el mismo proyecto de vida, porque si no, los dos van a estar trabajando para dos cosas distintas y aquí lo que van a hacer es una sociedad, una alianza en donde los dos van a trabajar para el mismo proyecto. Paciencia, comunicación por encima de cualquier cosa y no tomarse nada a pecho, no ser demasiado trascendental. Y ojo, y cuando llegan las crisis, vivirlas y aprovecharlas, porque ahí es cuando la relación pasa a otro nivel. Pau, de verdad un placer tenerte aquí en Lo Más Viral. Muchas A gracias. ustedes, qué buena entrevista, qué buena conversación.